Hola mis amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar gracia para los olvidados del mundo. La cobertura divina para los más vulnerables. Hay muchas personas que tienen un problema cognitivo, de tal manera que no pueden entender y comprender el Evangelio de manera natural y normal. Sin embargo, Dios extiende su gracia aún a ese tipo de personas. A veces nos preguntamos, ¿habrá salvación para aquellos que tienen síndrome de Down? ¿Que llegan a ser adultos pero siguen siendo niños? ¿O aquellos que nacen con un problema mental que les impide analizar y pensar normalmente? ¿Cómo Dios los va a juzgar a ellos? Es importante analizar esto a la luz de la Escritura. Analicemos. Hablemos en primer lugar acerca del fundamento de la salvación. La salvación es por gracia, no por tu intelecto o capacidad de razonar. La Biblia dice, por gracia somos salvos, por la fe. Esto no de nosotros, es un don de Dios. Hay gente que no tiene la capacidad de razonar como un adolescente o como un adulto. Por ejemplo, los niños. Los niños no piensan como adultos. Sin embargo, Dios extiende su gracia a ellos y Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. No importa si comprenden el mensaje o no lo comprenden, están en un estado de inocencia y la gracia se extiende hacia ellos. Si la salvación dependiera de nuestro intelecto, de la capacidad de conocer y entender todas las verdades bíblicas o la profundidad de la teología, estaríamos perdidos. Hay gente que es inocente ante la ley y no se le puede juzgar a un niño, aunque cometa un delito, no se le puede juzgar de la misma manera como se le juzga a alguien que está conscientemente, que intelectualmente decide quebrantar la ley, rebelarse. No podemos juzgarlos de la misma manera, porque un niño no conoce la ley, no tiene la capacidad intelectual de conocer realmente la profundidad de su pecado. Por lo tanto, no puede rendir cuentas. Y Jesús extiende su gracia a los niños, diciendo que el que no fuere como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Dios no condena a aquel que no tiene la capacidad mental de entender que necesita un Salvador. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo cubre todo pecado. Ahora hablemos del alcance de la gracia salvadora, más allá de las limitaciones. Dios ha decidido en su gracia salvar a los niños cuando están en el estado de inocencia. Cristo murió por todos y murió por ellos. Y Jesús declaró, de ellos es el reino de los cielos, no porque lo merezcan, porque nacen con una naturaleza pecaminosa. Entra al cielo los niños por la gracia de Cristo, quien cubrió todo pecado dentro de ellos, aunque no han llegado a practicarlo. Lo mismo sucede con aquellos que tienen síndrome de Down, que son niños, que su capacidad cognitiva no alcanzan a entender la necesidad de un Salvador y la gravedad de su pecado. Hay muchos que siguen siendo siempre niños, aunque sean adultos. Cristo murió por ellos también y su gracia, su sangre, cubre todo pecado. También existen condiciones psiquiátricas y trastornos mentales graves. Mucha gente nace en esa condición, un problema en su cerebro y no procesan bien la información, de tal manera que no pueden entender la necesidad de un Salvador y la gravedad de su pecado.
Hay personas que nacen con discapacidad intelectual o retraso mental, que no tienen la inteligencia o la capacidad cognitiva para entender acerca de su pecado, acerca de la necesidad de un Salvador y que necesitan rendir sus vidas. Ellos no entienden nada de esto porque su mente nació bajo esta condición. Sin embargo, Dios en su gracia extiende la salvación hacia ellos por amor y por misericordia, no por intelecto, no por merecimiento, es por gracia. Efesios 2, 8, 9. Este tipo de personas que hemos mencionado, aunque nacieron con una naturaleza pecaminosa o caída, la cual les impide entrar al cielo, sin embargo, la gracia se aplica a ellos y Dios les ofrece a ellos salvación sin necesidad de tener una fe consciente en la cual ellos deciden entregar su vida a Cristo. Dios pasa por alto eso y extiende su gracia porque no tiene la capacidad de entender la necesidad de un Salvador y de arrepentirse. De tal manera que la gracia se aplica a ellos y la gracia es un regalo inmerecido. Y para ellos no depende del intelecto o la capacidad cognitiva. Es Dios el que les otorga la entrada directa al cielo por su amor y por su misericordia, no porque lo merecen, es por gracia. Jesús murió por ellos, que son los más vulnerables, porque ellos también necesitan la salvación. Y Jesús decidió salvarlos porque Él es bueno y no por el intelecto y la capacidad o el discernimiento que tienen ellos, simplemente porque Dios es bueno y grande en misericordia. Ahora hablemos del carácter de Dios, que es justo, amoroso y compasivo. Dios no ve lo que mira el hombre. El hombre mira el intelecto. El hombre menosprecia a aquel que no puede valerse por sí mismo, que carece de capacidad cognitiva. Pero Dios ve el corazón, Dios ve la necesidad y Dios ve que hay personas que no pueden entender su mensaje, que no tienen la capacidad cognitiva como una persona normal, y Él decide en su gracia salvarlos a los más vulnerables y a los olvidados del mundo. Dios no exige frutos donde no sembró la capacidad de dar frutos. Si tú tienes un hermano o un hijo con este tipo de situación de síndrome de Down o alguna incapacidad intelectual o nació con un problema mental severo, él está en los brazos del Salvador. Él depende de Dios y depende de su gracia. Recordemos que la salvación no es por obras y en algunos casos no depende del intelecto humano. Dios es grande en su amor y su misericordia, y en su gracia alcanza aún a los más vulnerables. Sin embargo, la mayor parte de los seres humanos son responsables, tienen capacidad cognitiva. Ellos pueden arrepentirse, venir a Jesús para que Él los salve, los transforme y los cambie también en su gracia, su amor y su misericordia. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Ve mis videos en TikTok, en YouTube. Busca mi nombre, Ernesto de la Torre Martín. En Facebook está mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.